Hola, bienvenido a un video más sobre las matemáticas. En esta ocasión vamos a ver química. El objetivo principal es conseguir la configuración electrónica que tiene un átomo. Bien, para esto necesitamos saber qué son los números cuánticos. Los números cuánticos se van a dividir en 4 partes. La primera es número principal, en el cual nos menciona o nos identifica qué tan grande está el átomo. Luego la segunda se nombra como número secundario, en el cual nos va a decir la forma del átomo. Entonces vamos a ir parte por parte para poder saber cada uno de los 4 números cuánticos. El primero se llama, como usted lo menciona aquí, número principal. Nos menciona el tamaño del átomo. El tamaño del átomo te dice, identificando que este término es el núcleo donde tenemos cargas positivas y neutrales, entonces nosotros vamos a ver qué tan grande puede ser un átomo. El átomo puede ser, no sé, del tamaño de esto, o puede ser tan grande como, aquí vamos a poner como esto, donde siempre se va a identificar como si fuera una circunferencia. Esto nos va a decir el tipo de energía que va a tener. Aquí lo mencionamos. Cada vez que tengamos una energía con niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la energía va aumentando, o sea que se va haciendo más fuerte. También nosotros lo podemos identificar con letras, o sea, empezamos con K, L, M, N, O, P, Q. Pero por lo regular siempre lo vamos a utilizar por medio de números. Entonces, si nosotros tenemos el tamaño de un átomo que es de letra N, sabemos que está en el nivel número 4. Si el átomo está en el subíndice P, entonces sabemos que su energía es 6. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo un átomo que tiene de tamaño L y un átomo que tiene de tamaño K, entonces nosotros nos daremos cuenta que el L tiene más energía que el tamaño K, y significa que el átomo es más grande, el que va en el lado L que en el lado K. Entonces, simplemente con el número principal veremos cuál es su energía, y también veremos qué tan grande se encuentra el átomo. Bien. El siguiente paso es encontrar el número secundario. El número secundario nos identifica, déjalo posiciono bien, aquí está. El número secundario identifica la forma. Y hay diferentes tipos de forma para un átomo, y ahorita lo vamos a notar basándonos en la tabla siguiente. Para conseguir el número secundario simplemente es el valor donde se encuentra el átomo o el tamaño del átomo menos 1, siempre. O sea que si el átomo está en el número 4, simplemente le resto y es el número secundario. Esa operación es muy sencilla, pero se necesita estudio para poder interpretar los datos. Veamos aquí un ejemplo. Yo estoy en el nivel principal, aquí lo tengo de color café, se menciona los niveles de órbita que tiene el átomo establecido. Déjenme, dejo un poquito para que veamos que también se encuentra en el número 7. Ahí está. De tal manera que yo puedo empezar con... aquí está, aquí lo voy a poner. El número principal, yo puedo empezar que si este tiene un tamaño con número 1, entonces yo simplemente tengo que restarle el 1 menos 1 que tendríamos, y yo tendría como el número secundario el 0. De la misma forma tenemos 1 menos 1 es igual a 0. Igual al principal le voy a restar 1, 2 menos 1 es igual a 1, y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo principal? Es que tan grande como sea el orbital o el tamaño del átomo, simplemente el número secundario nos va a decir la forma que este va a tener. La forma más sencilla que nosotros podemos obtener es, como su nombre menciona, los primeros dos. Cuando tenemos 2, 3, 4, 5, 6, es igual, ¿no? Es un poquito difícil poder encontrarlo. Pero para poder cambiar y no tener números que se igualen con el número principal, con el número secundario, entonces utilizamos las letras.
Y hay diferentes tipos de letras. La primera se llama S, que es sharp. Cada vez que tengamos un número secundario 0, tenemos que agregar la letra S. Para el número 1 es la letra P, de principal. También tenemos D, que es difuso, y F, que es fundamental. Así también podemos agregar más números, más letras, pero primero vamos a analizar estas 4. Entonces, cuando el número secundario sea igual a 0, le corresponde la letra S de sharp. Si tenemos el número 1, corresponde a la letra P de principal, D difuso y 3 fundamental. Bien, aquí que menciona que ningún número puede ser mayor al principal. O sea, ¿qué significa? Que si yo voy a utilizar y jugar el número principal con el secundario, no puede haber números que sean iguales entre sí. Siempre el secundario tiene que ser menor que el principal. Veamos un ejemplo. Y lo voy a poner con estos colores. Ahí. Veamos. Si yo tengo un número principal que es 1, entonces, ¿qué números podría conseguir del secundario? Pues nada más los que son menores al principal. O sea que para el número 1 solamente puedo conseguir un secundario, que es igual a 0. O sea que solamente puedo conseguir S. Igual, si yo quisiera el número principal, que es 2, no puedo obtener un número que sea menor a ese 2. O sea que para el 2 puedo conseguir nada más el secundario S y el secundario P. Y así sucesivamente. Vamos con otro ejemplo para que veamos que esto se puede entender mejor. Ahora, si yo tengo el número 3 como número principal, solamente puedo obtener con el 0, con el P y con el D. No puedo poner F porque estarían iguales. Para el último tendríamos 4, pues nada más podríamos ponerlo con S, con P, con D y con F. De tal manera que nosotros podríamos obtener mejores alineamientos de cada uno de los términos. Vamos a ver entonces cómo la estructura. La estructura que yo tengo aquí es la siguiente. Si yo tengo número secundario S, entonces yo tendría que dibujar una circunferencia. ¿Por qué? Porque cualquier punto donde se encuentre el átomo siempre estará marcado por una circunferencia. Es mucho más fácil encontrarlo. Cuando tenemos en P, entonces nosotros tendríamos 3 tipos de circunferencias. De tal manera que tendríamos de esta forma. Vamos a ponerlo. Tenemos en X, en Y y en Y. O sea, que nosotros lo podríamos poner esto en Y, esto en X y esto en Z. De tal manera que esta forma sería la más sencilla para poder conseguir. Cada componente tiene sus diferentes tipos de electrones que actúan sobre ellos. Para explicar el componente del movimiento necesitamos el tercer número. El tercer número se llama magnético. Como su nombre lo menciona, es la atracción que se tiene formando una dirección. Y lo vamos a poner. Bien, vamos a estudiar el número magnético. El número magnético es la forma en la cual el átomo se atrae a el núcleo. Basados en esto, entonces vamos a estudiar que existirá el magnetismo que va a empezar desde, vamos a poner aquí, desde el número que se encuentra como secundario, desde negativo hasta positivo pasando por el 0. O sea, veamos aquí un ejemplo, que si aquí el secundario vale 1, entonces empezaría desde menos 1 y donde termina hasta el 1 pasando por el 0. Veamos entonces cómo quedaría el resultado en esta tabla. Si el secundario es 0, pues el magnético pues sigue siendo 0 porque empieza en 0 y termina en 0. Eso quiere decir que solamente hay una forma en la cual el electrón se mueve alrededor del núcleo.
Vamos a ver con el siguiente. Este es cuando el secundario vale 1. Esto significa que va a ser desde menos 1, luego va a pasar por el 0 y luego va a ser más 1. La configuración te dice que hay 3 formas para poder mover el electrón cerca del núcleo. Y ahorita lo vamos a dibujar. Asimismo también para cuando tiene el número 2, entonces empezaría desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. De tal manera que existirán 1, 2, 3, 4, 5 formas para poder atraerse y así sucesivamente. Para el 3 también tendríamos desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Bien, y así sucesivamente lo se puede hacer para cada uno de los números secundarios, ¿no? Del tipo de forma que tengan. Eso quiere decir que el número, ahorita lo vamos a ver, el número spin, que solamente es la dirección que tiene el electrón, solamente puede existir 2 electrones, uno que va en sentido de las manecillas de reloj y otro. Por tal motivo, entonces vemos aquí que en el número magnético siempre va a haber solamente 2 electrones. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, aquí tenemos otra vez otra cajita, y así sucesivamente. Déjalo pongo aquí para que podamos ver. Y empecemos. El cuarto número se llama número spin, que simplemente es la dirección que tiene o la rotación que tiene el electrón. De tal manera que si el número magnético es igual o nada más hay una casilla que es igual a 0, entonces significa que solamente puede caber 2 electrones, uno que va en sentido contrario a las manecillas de reloj y otro que va a favor. Igual, cuando tenemos el término principal, solamente tendremos 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Cuántos electrones tendríamos en total alrededor del término P? 6 nada más. Asimismo también con el término cuando el secundario vale 2. Tendríamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces tendríamos 2 por 5, 10 electrones máximos pueden estar dentro del número secundario que va del número 2. Cuando el número secundario es igual a número 3, se bautiza con la letra de fundamental. Eso quiere decir que tenemos 1, 2, igual. Y esto es igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 2, 14 electrones como máximo. Recapitulando, el último número se le llama spin. Déjalo pongo de este lado, quiero que se alcance a ver. Ahí está. El último número se llama spin. Lo voy a poner aquí. Número spin. Que es la rotación que tiene el electrón sobre el mismo orbital. La rotación puede ser contraria a las manecillas del reloj, vamos a poner aquí, o también puede ser a favor de las manecillas del reloj. O sea, que si el electrón va contrario a las manecillas del reloj, vamos a ponerlo aquí, si lo ponemos, iría en esta posición. Y si es a favor de las manecillas del reloj, entonces iría en esta dirección. Con eso entonces tenemos los 4 números cuánticos más importantes para saber la distribución. Ah, me faltó la gráfica mismo. Cuando nosotros tenemos la magnitud, entonces nosotros podemos identificar cómo va la dirección. Bien, espero que este video te haya funcionado. Repásalo cuantas veces sean correctas hasta que te lo aprendan. Recuerda que los números cuánticos son la fase fundamental para poder saber la estructura de un átomo. Que tenga usted un excelente día.